Bueno, pues nada. Buenos días. Yo me llamo Teresa Millán y soy profesora en el Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba. En el Departamento de Genética está incluido tanto genética de veterinaria como genética de la Facultad de Ciencias, que es de biológica, medio ambiente, química, todo eso, y también la parte de genética de ingeniero agrónomo. Yo estoy, digamos, en la sección del Departamento de Genética dentro de ingeniero agrónomo. Por eso en lo que yo trabajo es cosas como muy aplicadas de la genética para obtener mejores variedades. Es un trabajo de genética como muy aplicado, el que yo hago. Entonces, yo voy a hablar un poco de para qué se utiliza la biotecnología en mejora vegetal. Entonces, para que lo entendáis un poco, pues voy a explicar un poquito qué es lo que se entiende por mejora vegetal y cómo se ha ido desarrollando esa parte de la ciencia, ¿no? Desde el principio hasta ahora, pero vamos, muy brevemente. Yo lo que quiero sobre todo es que preguntéis vosotros dudas o de lo que yo vaya hablando, que me paréis si tenéis algún comentario. Y después también explicar un poco qué es lo que se entiende por biotecnología y cómo se puede aplicar esa biotecnología a la mejora vegetal. Entonces, bueno, y dentro de las aplicaciones de la biotecnología, pues estaría la obtención de organismos modificados genéticamente, o lo que habéis oído vosotros seguro, que son las plantas transgénicas. Porque en realidad modificado genéticamente, ya lo veréis, que está todo. Si lo comparamos con las especies silvestres. Entonces, en realidad la mejora vegetal, ¿qué es lo que pretende? Pues una ciencia que con lo que se pretende es obtener nuevas variedades que sean útiles al hombre. Entonces, pues, fijaros en esta foto, aquí la cantidad de tomates de distintas formas que hay, colores. Bueno, aquí no se ven bien, pero vosotros cuando vais a supermercado veis los tomatitos estos pequeñitos cherry, grandes, hay un montón de variación. ¿Cómo se han obtenido todas esas variaciones de tomate? Pues porque el hombre ha ido seleccionando distintos tipos según lo que le hayan interesado, porque a lo mejor ahora, no sé, el mercado pide un tipo de tomate que tenga más sabor, pues se intenta obtener variedades que tengan más sabor, porque en algunas variedades se ha perdido, pues. También tipos de pan, sabéis que ahora hay un montón de tipos de pan distintos, ¿verdad? Mucho más que antes. Ahora va a la panadería y hay un montón de panes integrales, con centeno, con no sé qué. Pues todos esos tipos de pan distintos requieren un tipo de harina distinto, que vienen de distintas plantas, ¿vale? O, por ejemplo, en cosas que no son de comida también, por ejemplo, plantas ornamentales, pues en rosas. Las rosas que se venden ahora en la floristería son de muchos colores y todas esas rosas pues han venido de muchos años de cruzamiento a lo largo de la historia de la rosa. Ahora, ¿cuándo empezó el hombre a obtener nuevas variedades? Pues desde que empezó la agricultura. Desde que empezó la agricultura, el hombre lo que hizo fue utilizar las especies silvestres que estaban a su alrededor, pues no sé, pues veía un fruto que le gustaba, pues empezó a cultivar ese fruto, ¿no? Entonces, de una forma inconsciente, empezó a lo que se llama domesticar los cultivos. Imaginaros alguna especie silvestre y otra cultivada, y pensar qué características le puede interesar al hombre seleccionar. Por ejemplo, es que no sé si os habréis fijado, una rosa silvestre. ¿Habéis ido alguna vez por la sierra y habéis visto rosas, la rosa canina, que es una rosa silvestre? ¿O no habéis fijado? O las zarzamoras esas que hay por el campo. Y pensar en una mora, bueno, moras no se compran tanto, pero en fin, las zarzamoras son silvestres y es de la misma familia de las rosas. Y ahora pensar qué diferencia hay con una rosa que vosotros compréis en una floristería. ¿Qué características son distintas? Parecen más bonitas, ¿por qué? Porque son más vistosas, ¿por qué?
Pues tienen más colores, son más grandes, ¿no? Son más grandes normalmente las flores o los frutos, son más grandes de las cultivadas. Huelen, tienen más cantidad de pétalos, ¿no? Normalmente más cantidad de pétalos que una silvestre. También, bueno, pues entonces, frutos mayores es una característica típica de las plantas cultivadas, frutos o flores mayores, dependiendo de lo que te interese. También, por ejemplo, cuando el hombre iba seleccionando, claro, hay una característica que es muy típica de las plantas cultivadas, que es que las plantas cultivadas no se les cae en la semilla, eso se llama la dehiscencia. ¿Sabéis lo que es dehiscencia? No, en las vainas, por ejemplo, imaginaros un guisante, que ahora hay guisantes que están en su vaina, pues si es un guisante silvestre, la vaina se abre sola y se cae la semilla al suelo. Eso lo que está silvestre, pues lo normal es que se caiga al suelo y después ya al año siguiente saldrá otra planta. Pero claro, el hombre eso no le interesa, porque si no se le van perdiendo las semillas cuando va recolectando. Entonces lo que hace, ¿qué hace? Pues si ve algún guisante que es un poquito diferente y que no se le cae la vaina, ese es el que recoge y lo lleva al año siguiente. Y así va consiguiendo plantas que no se les caigan las semillas. Eso es lo que es la diferencia de las silvestres. O que todas maduren a la vez. Lo que pone aquí de maduración sincronizada es que, claro, si tú siembras un trigo y uno madura un día, a los 4 días maduran otras espigas, a los 10 días maduran otras, pues claro, no se pueden recoger todos a la vez. Si ahora se quieren recoger con una máquina, pues tiene que ser que todos maduren a la vez. Entonces eso es otra característica de las plantas cultivadas. Y fijaros aquí, esto es la planta silvestre que estaba en el campo de donde viene el maíz. Y este es el maíz cultivado, que se cultiva ahora. Estas mazorcas de maíz las reconocéis, ¿no? Son las que veis vosotros, las que se venden, de donde hay algunas variedades que son para palomitas, otras para alimentación animal, lo que sea, ¿no? Pero fijaros qué diferente es estas de esas. Y todo eso ha sido porque se ha ido seleccionando planta y planta, poco a poco, a lo largo de la historia de la agricultura. Entonces, claro, al principio se hacía así como de una forma sin saber lo que se hacía, pero cuando ya empezó a desarrollarse la genética, se descubrió que las plantas tenían sexo. ¿Sabéis quién es Mendel o no? Sí, ¿no? Pues Mendel fue el primero que empezó a hacer cruzamientos de guisantes. Bueno, antes se habían hecho en Clavel y en otros sitios, pero entonces empezó a hacer cruzamientos y pudo obtener guisantes diferentes a sus padres, porque lo iba cruzando, iba mezclando las características de los padres, ¿no? Entonces ya eso es el comienzo de obtener mejora vegetal, o sea, obtener nuevas variedades, pero de una forma científica, porque ya se sabía cómo se heredaban los genes y todo eso. Habéis visto algo de genética vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con la genética? Con la mejora ya científica. Pues que si tú tienes dos fenotipos distintos, veis que esto imaginaros, una cosa hipotética, una planta que fuera así, con la parte de arriba negra y la parte de abajo azul, y esta así, de esta forma, pero yo lo que quiero es esto, que no lo tengo en los padres. Pues ¿qué hago? Pues los cruzo. La mayoría de las plantas, ¿cómo tienen en las flores hay parte masculina y femenina o no? Sí, ¿no? La mayoría de las plantas son hermafroditas. Entonces yo puedo quitarle la antera a una flor y echarle el polen que a mí me dé la gana, ¿no? Y entonces obtengo una planta nueva. Pues eso es lo que significa cruzar. Ahora voy a en una diapositiva a enseñar cómo se hacen los cruzamientos, que eso lo podéis probar vosotros si tenéis alguna maceta en casa o en el jardín. En rosa es muy fácil hacerlo. Y las semillas que os dan son una mezcla de las características de los padres, porque es reproducción sexual. Entonces, fijaros que al cruzar dos plantas yo voy a tener aquí un montón de plantas distintas, con características distintas. ¿Y ahora qué hago? Pues de todos estos hijos, fijaros que ya se combinan, todos los caracteres de los padres se combinan aquí. Entonces yo de estos pues puedo seleccionar los que a mí me gustaban, que eran estos, ¿ves? Ya tengo a través del cruzamiento ya tengo lo que yo quiero.
Lo que pasa que, claro, seleccionar aquí muchas veces no es tan fácil, porque lo que yo veo, vosotros sabéis, si os acordáis un poquillo de las leyes de Mendel, hay caracteres que se dicen que son dominantes, ¿no? Habéis visto algo, ¿no? Han hecho bueno, han investigado con un árbol genealógico con el color de las hojas de su antepasado. Todavía no nos hemos metido en bueno, pues, pero pinceladas tienen. Ya, pues entonces, un poco con todo eso, fijaros, entonces lo que yo veo es el fenotipo, eso suena, ¿no? Lo que vemos es el fenotipo, pero hay veces que lo que vemos, en realidad el genotipo puede ser una mezcla de cosas, lo que pasa que yo no lo veo. O sea, lo que habéis visto, por ejemplo, del color de los ojos, pues el color oscuro normalmente domina sobre el claro. Entonces, una persona que tenga ojos oscuros, puedo que lo que yo vea es ojos oscuros, pero a lo mejor en su genotipo, en sus genes, hay también una copia, porque siempre tenemos dos copias, una copia del gen que viene de la madre y otra copia del gen que viene del padre, ¿no? Pues en las plantas pasa lo mismo. Claro, entonces, pues los heterocigotos, pues yo voy a ver ojos oscuros, pero en esa persona también hay el color claro en su información genética, pues las plantas pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estudio el ADN, es más fácil seleccionar lo que yo quiero que si solamente lo hago con el fenotipo, con lo que yo veo. Si yo tuviera marcas en el ADN que me dijeran cómo va a ser los hijos de esa planta, pues mejor. No tengo que Entonces, esto sería, digamos, la forma tradicional, seleccionar en un cruzamiento todo lo que me tengo ahí, pues yo lo selecciono. Pero ahora, eso, como el fenotipo depende del genotipo y también de las condiciones ambientales, pues esta selección que yo pongo aquí no siempre es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto es para que veáis cómo se hacen los cruzamientos. Aquí estoy yo en el campo haciendo cruzamientos de garbanzo, lo que pasa es que no se ve muy bien. Porque yo trabajo en garbanzo. Os voy a dar, mira, ahora para que vayáis viendo, para que veáis distintos tipos de semillas, os la voy a ir pasando, a ver, en la cestita esta. Os voy a ir pasando algunas. A ver si queréis. Mira, yo sobre todo lo que quería que vierais, que este es un garbanzo tipo silvestre, que veis que es negrito, oscuro. Aquí tengo otras semillas para que las vierais Y estos son los garbanzos que vosotros estáis acostumbrados a comprar en Mercadona. Vamos, vuestra madre, seguramente vuestros padres. Entonces, si yo cruzo uno de esos oscuritos por este clarito, fijaros las de colores que me salen, para que lo veáis. De colores que me salen por ahí. Y eso es haciendo, aquí, bueno, aquí tenéis más semillas de colores, pero estos son de otras cosas, para que las vierais. Y las pasando por ahí, estos son ya de otras cosas, ¿no? Esto. El tamaño también varía, claro, porque en realidad los cultivados normalmente como se van seleccionando para que sean más gordos, pero hay algunas especies silvestres que son más pequeñitas, entonces al cruzarlo pues tiene de todos los tamaños, desde pequeños hasta grandes. Aquí tenéis de otra, aquí pone esto es de lentejas, para que veáis cómo son las lentejas, pero bueno, esto es tomate. Entonces, fijaros, estos son garbanzos silvestres de verdad, de verdad, eso también, pero estos son de otras especies, fijaros qué chiquititos son. De ahí vienen los garbanzos que nos comemos hoy día, de esos chiquitines. Nosotros seleccionamos todo, el tamaño, el color, es importante también. El color nos importa y nos importa también que sean resistentes a enfermedades, que no se pongan malos cuando los cultiven, como la persona, igual. Y fijaros aquí, ¿no veis? Estas son las plantas de garbanzo que son muy bajitas y aquí están las flores y con unas pinzas os voy a explicar cómo se hace el cruzamiento, así en una foto grande, ¿veis? Aquí, fijaros qué pequeñita es la flor de garbanzo, esta es una flor, pues tú, claro, tienes que quitarle la antera antes de que se maduren, antes de que eche el polen, porque tú lo que quieres hacer es quitarle la antera. Imaginaros que este es el garbanzo que es negrito y yo quiero hacer un híbrido entre el negro y el blanco, una mezcla.
pues yo voy a coger el polen de otro, del blanco, y este es el negro, porque lo cojo así cuando está todavía la antera sin madurar. Después, ¿no ves? Le voy quitando los sépalos con la pinza, con cuidadito. Eso dependiendo de la flor, pero vamos, que eso no es difícil. Se eliminan los sépalos. ¿Veis? Ahora con las pinzas, ¿veis? Las anteras son muy naranjas en el garbanzo, pues se las quita con cuidadito, se las quita. Y ahora aquí dentro, ¿veis? Que queda totalmente blanco, porque se queda toda la parte femenina sin anteras ni nada. Y ahora después, pues este sería el polen del garbanzo blanco, del que yo quiero que haga de padre, ¿no? Yo quiero que el negro haga de madre y el blanco haga de padre. Como las plantas puedo hacerlo como yo quiera, pues así lo hago. Y después, pues le pongo una etiqueta, digo, este cruzamiento lo he hecho, este por este. Y ahora, cuando se madure esa flor, se formará el fruto. El fruto del garbanzo en realidad es una vaina, como la vaina del guisante, ¿eh? Lo que pasa es que en vez de tener muchos dentro, tiene nada más que uno o dos. Pues saldrá un garbancito dentro de una vaina que yo lo cogeré y lo sembraré al año siguiente, ¿eh? Y entonces, al cruzar es lo que os digo. Sí, dime. ¿Por qué tiene nada más que dos? ¿O? Buena pregunta. Podría, porque en garbanzo en realidad eso no existe, no existen más de dos. Tendría que buscar el gen que hace que las vainas sean más grandes, como por ejemplo en guisante, podría hacer una cosa. Coger el gen que en guisante hace que se formen más semillas por vaina e intentar pasársela a garbanzo, ese gen. Pero para pasárselo en garbanzo, como las especies distintas no cruzan, aunque yo le echara polen de guisante al garbanzo no me iba a salir nada, porque son especies distintas, ¿eh? Pues ya lo tendría que hacer con ingeniería genética, por ejemplo. Pero si no, no podría hacerlo, ¿sabes? Si no existe la especie, tengo que ir a otras técnicas, como la ingeniería genética. O sea que eso sería una posibilidad de hacer una transgénica, un garbanzo que produjera muchas semillas, por ejemplo. Mira. O sea que entonces ahora vamos a empezar yo con la parte de biotecnología, ¿vale? ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué herramientas hay para biotecnología y qué son las plantas transgénicas? En realidad, biotecnología es cualquier técnica que usa organismos vivos y lo utiliza para modificar algún beneficio, claro, normalmente en beneficio del hombre, que es el que lo hace. Ahora, en realidad es una técnica, o sea que es una técnica la biotecnología, no es una ciencia, porque necesita muchas otras ciencias para poder llevar a cabo esa técnica. Para hacer una biotecnología, pues hay que saber de genética, hay que saber de bioquímica, hay que saber de informática, mucho, porque todo lo que habéis oído vosotros ahora en la tele, de las secuenciaciones, de los genomas, ¿no? Que se sabe el genoma completo humano y de muchas plantas y de animales, de cerdo lo han hecho también, ¿no? Hace poco, de muchas, entonces, eso si no existieran ordenadores donde puedan meter toda la información del ADN, porque el ADN es grandísimo, si no existieran tantísimos avances en informática, sería imposible que lo hubieran hecho. Vamos, la genética no podría haber avanzado si no hubiera informática. Microbiología también es importante. Bueno, entonces, el ADN, como lo habéis visto también un poquito, la molécula de ADN sabéis que es la molécula de la herencia, ¿no? Es donde está la información genética. En realidad es como un código, como si fuera un libro, que está todo escrito, donde toda la información de todas las proteínas, todo lo que se va a formar en los seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese código es universal, es como un idioma, como un libro que está escrito en un idioma que sirve para todos los organismos vivos, En realidad, cada capítulo del libro sería como un cromosoma, en cada cromosoma hay una información distinta, en cada pareja de cromosomas, digamos, ¿no? Porque ahí siempre van por duplicado, uno de un parental y otro de otro. Hay especies que hay un poco más lío porque hay incluso más de dos, pero bueno, vamos a dejarlo en dos,
Entonces, cada cromosoma sería como cada capítulo. Y cada palabra que signifique algo serían los genes. O sea que dentro de ese idioma hay palabras que significan algo y hay otras que no significan mucho, que simplemente sirven para unir palabras, pero en realidad no tienen un significado de por sí. O sea que dentro del ADN hay muchos fragmentos o trocitos de ese ADN que en realidad no significan nada. O no se sabe todavía lo que significan, que no sabemos, lo que se averiguará. O sea que cada trocito de ADN, que sería como cada palabra que hay en ese idioma, serían los genes. Y los genes dan lugar, cada gen codifica, o sea, esa palabra lo que significa es una proteína. Y esa proteína lo que te va a dar es un fenotipo. O sea que dependiendo de que el gen de un tipo de proteína u otro, pues lo que yo voy a ver va a ser una flor rosa o voy a ver una flor blanca, depende de la información que le haya dado esa palabra. ¿Vale? Entonces lo bueno es que el código es universal, o sea que la palabra significa lo mismo para un pez que para una planta que para una bacteria. Entonces, ¿para qué se usa la biotecnología en plantas? Vamos a ver como dos cosas distintas. Una cosa es simplemente estudiar el ADN para relacionarlo con cosas que yo veo, sería un poco como lo del CSI que veis vosotros en las películas. Estudiando el ADN yo puedo saber si un asesino ha dejado, averiguar quién es el asesino, ¿no?, de un asesinato, o hacer pruebas de paternidad, eso lo habréis oído también, ¿no? Dicen, no sé quién, dice que el hijo de Julio Iglesias, ¿no?, por ejemplo. Dicen, pues ahora vamos a ver si de verdad es el hijo de Julio Iglesias o no. Pues le hacen un estudio de ADN. ¿Ese estudio de ADN qué es? Pues ver unas marcas, estos son marcas de ADN, que se puede ver por una técnica que hay, que se llama electroforesis. Entonces, si yo puedo relacionar estas marcas con algo, pues me sirve mucho. Por ejemplo, estos son unos garbanzos que yo he hecho un experimento para ver quién resiste al ataque de un hongo. Entonces yo siembro mi garbancito, esto blanco es como en vez de sembrarlo en tierra para que no tenga hongo ni nada, se siembra es como un corchito blanco, que es un material inerte, se llama, que está muy limpio. Entonces yo a estas plantas de garbanzo las he puesto ahí y a las pobrecillas le he echado hongo. He cogido hongo que lo he multiplicado yo en el laboratorio y se lo he echado así con un spray. Y ahora, ¿por qué se lo he hecho? Porque yo quería ver qué plantas resistían al hongo y qué plantas no. Entonces, veis, estas están tan frescas, aunque le haya echado el hongo, están aquí verdes, están contentas, y estas se han muerto las pobres. Entonces, ¿qué hago? Que pues cojo un poquito de hoja de cada planta, la machaco, eso se hace es como un gazpacho, en realidad es una receta de cocina. Tú las machacas bien, le echas ahí unos liquiditos y sacas el ADN. Y ese ADN lo estudia. Entonces, fijaros que aquí todas las que son resistentes pues tienen a lo mejor este patrón. ¡Ay! Perdón. Todas las que son resistentes tienen esta banda de aquí abajo, tienen esa mancha de ADN. Y todas las que son susceptibles, o sea, las que se han muerto, las que le afecta el hongo, tienen la banda de acá arriba. Digo, anda, pues las marcas de ADN me sirven a mí para saber si las plantas van a resistir el ataque del hongo o no. No tengo que hacer todo esto de echarle el hongo y todo eso, sino que ya con coger hojitas de plantas, yo puedo saber quién va a ser resistente y quién va a ser susceptible. O imaginaros que tengo otras marcas de ADN que me dicen si va a tener el fruto grande y el fruto pequeño, o si va a florecer muy pronto o va a florecer después. Eso es lo que nos gustaría, tener marcas de ADN que nos dijeran cómo va a ser cada planta. Y no tenemos que esperarnos a que crezca y todo eso para saberlo. Y después, otra cosa que se utiliza también, que se hace también, eso sería como una parte de utilizar el análisis de ADN para mejora. Otra cosa que se puede hacer es, como hemos dicho, es hacer plantas transgénicas o hacer organismos modificados genéticamente.
Por ejemplo, el ejemplo que tú me has dicho antes, ¿qué pasa? Que yo dentro de garbanzos no encuentro garbanzos que tengan muchos granos por vaina. Entonces, yo no, por mucho que intente seleccionarlo con marcas de ADN, es que no puedo porque no existe. ¿Qué puedo hacer? Pues irme al gen que está en guisante, como en realidad el gen es una palabra que significa lo mismo en guisante que en garbanzo, pero no solo eso, sino que los genes que hay en los peces o en las bacterias, esto es una bacteria, no sé si ve bien, significa también lo mismo, pues yo se lo podría meter al garbanzo. ¿Cómo se mete? Por ejemplo, pues yo saco el gen o bien de una planta, o a lo mejor hay genes que se sacan de bacterias porque tiene alguna característica que me interesa. Pues ese sería ese trocito, el gen sería el trocito, ¿no?, de ADN, la palabra que significa algo. Eso lo coloco alrededor de unas bolitas muy pequeñas, que son bolitas de oro o de tungsteno, que es como un material parecido que es inerte, pero unas bolitas microscópicas, chiquitillas, chiquitillas. Entonces, esas bolitas las rodeas de ADN y se ponen en este aparato, que es un proyectil, se llama un bombardeo de un proyectil, una pistola. Es una pistola un poco rara, se bombardea con helio, un gas que se llama helio, que está aquí a presión. Entonces las bolitas esas que yo os digo, que están las bolitas que están rodeadas del ADN, se meten aquí. Y aquí estarían la planta creciendo pequeñita, creciendo en una placa Petri. ¿Sabes lo que es una placa Petri? Sí, pues la pone a crecer en una placa pequeñita y la pone ahí a crecer. Entonces, claro, al meter así, disparar y echarle bolitas aquí a la placa Petri, alguna le entra en el núcleo de la planta. Entonces, cuando ya después la pones en un medio de cultivo, se llama, para que con nutrientes y todo, para que la planta vaya creciendo, y al final pues tengo la planta transgénica. Una planta que tiene metidos genes que yo se los he metido artificialmente. Ahora, ¿qué tipo de plantas transgénicas se han conseguido? Ya muchas, porque ya se llevan 30 años así cultivando plantas transgénicas en muchos sitios. Entonces, pues por ejemplo, maíz que resiste al ataque de algunos insectos. El gen, la palabra que se le ha metido al maíz, viene de una bacteria que produce una toxina para un insecto, para el insecto que ataca al maíz. Y entonces estos maíces pues no resisten al insecto ese. O por ejemplo el arroz dorado, eso es en países de Asia que se alimentan sobre todo de arroz. Hay mucho problema para gente que no tiene muchos medios económicos, que no pueden comprar fruta. Entonces tienen mucha deficiencia en vitaminas, sobre todo vitamina A. Y hay mucha gente que se queda ciega de no tomar vitaminas. Entonces el arroz dorado es, en el arroz normal se le ha metido un gen que produce vitamina A o provitamina A. Bueno, entonces la gente que toma este arroz pues ya incorpora en su alimentación vitamina, que si no, no la podría tomar. O, por ejemplo, en Córdoba se ha obtenido, eso se ha hecho en Córdoba, un trigo. En este caso no se le ha metido ningún gen, sino lo que se ha hecho es que se callen los genes, o sea, que no produzcan proteínas, genes que tiene el trigo que son malos o producen alergia a las personas que son celíacas. Gente que tiene la enfermedad de celiaquía, son celíacos, no pueden tomar trigo porque tienen como una alergia muy fuerte al gluten. Entonces estos trigos no producen gluten. Es como otro ejemplo de cosas que se pueden hacer. Yo creo que ya no tengo más. O sea que entonces lo que yo quiero que tengáis claro es que en realidad todas las plantas que consumimos ahora son diferentes a las plantas silvestres que existían antes de que existiera la agricultura. Todas son distintas. Lo que pasa que el cambio
de forma de las plantas que se cultivan ahora, que no se han obtenido por biotecnología, digamos que ha sido un cambio gradual. Durante toda la agricultura se han ido seleccionando y poco a poco se han obtenido distintas plantas. Y ahora, como ya se sabe la genética y se tiene mucha información de la genética, de la bioquímica, de muchas otras ciencias, pues ahora se puede seleccionar caracteres de una forma más rápida, utilizando biotecnología. Y entonces, en realidad, biotecnología solamente ayuda a la mejora tradicional o a la obtención de nuevas variedades, una herramienta más, es una técnica más que te ayuda a seleccionar plantas de una forma más rápida. Bueno, aquí ya he acabado. Yo tengo un pequeño vídeo que si queréis, o si queréis alguna pregunta y después pongo el vídeo. ¿No? Yo voy a hacer, ya que ellos no queréis ninguna. A ver, se oye en los medios de comunicación, yo no sé si eso se puede llevar a cabo con el tema de los diabéticos, sí. El tema de generar, yo he oído en prensa, no sé si eso, sí. tú confírmame si eso es posible o no, el tema de leche que presente o sea, en vacas que fabriquen leche, que presenten... ¿Que tengan la insulina o qué? Sí. ¿Eso? Pues a lo mejor sí se puede, la verdad que no lo sé. Vamos, yo sé que toda la insulina que se inyectan ahora mismo los diabéticos es el gen. Antes la insulina la tenían que extraer de cerdo y costaba muy cara. Entonces lo que hicieron fue el gen de la insulina de humanos, que produce la insulina, que necesitan la gente que es diabético necesita más cantidad de lo normal, pues ese gen lo metieron en bacterias. Como la información genética es la misma, en esa palabra, digamos, funcionan las bacterias también igual. Luego, las bacterias producen la insulina del hombre, con el gen del hombre, y toda la insulina que ahora mismo se inyectan los diabéticos es insulina transgénica, pero no que se haya puesto en el hombre, sino al revés, que el gen del hombre se ha puesto en la bacteria, y así se produce. Y seguramente se pueden conseguir hacer una vaca transgénica que tenga ese gen y la leche que produzca produzca insulina. Seguro que sí, porque también se están haciendo, por ejemplo, para vacunas, meter vacunas en vegetales y entonces pues, te estás comiendo un plátano y te estás vacunando, por ejemplo. O sea que en realidad sí se puede. Lo que pasa que, bueno, hay muchas veces que todavía no, el avance de la técnica no se puede hacer todo lo que se quiere, ¿eh? Sí. Claro. ¿Hay algo peligroso que tenga que ver, por ejemplo, en los garbanzos? ¿Puede ser algo que sea peligroso? ¿Un garbanzo que no se pueda comer o que no se pueda...? En principio hay en principio, vamos a ver, si tú te comes un alimento, tenga los genes que tenga, los genes no pasan a ti. O sea, yo me como un tomate y a mí no me sale la hoja del tomate por la oreja, ¿no? O sea, y me como una zanahoria y no. O sea, que en realidad de lo que nosotros nos alimentamos de plantas, de animales, y las proteínas de la planta o del animal se destruyen en nuestro estómago, no pasan, sus genes no pasan a nosotros. O sea que por hacer... Hombre, yo le podría meter un veneno, ya puesto a eso, si te pones así, todo hay que hacerse con cuidado y sabiendo lo que haces. Pero en principio, porque tú le metas un gen de una planta a otra, no tiene por qué afectarte a ti. Yo creo que ¿no? la pregunta de ella es enfocada al tema de algún tipo de intolerancia que tenga esa persona ante un alimento. Eso sí es verdad. No sepa, no tenga información suficiente de eso. Eso sí, por ejemplo, para las alergias es muy importante hacer muchas pruebas de alergia antes de sacar al mercado un producto transgénico, porque claro, no puede, por si acaso al cambiarle la información genética a lo mejor pudiera producir una alergia, eso es verdad. Y tienen unas pruebas de alergia mucho más exhaustivas que a lo mejor otros alimentos.
O sea que todo hay que hacerlo con cuidado, no se puede hacer planta con biotecnología ni con cualquier otra técnica a lo loco, sino hay que comprobar que realmente no tiene ningún efecto en la salud y todo eso. Porque habréis oído muchas cosas en contra, cosas a favor, o no, no tanto. El que oísteis. No lo recuerdo. Perdón, en internet. Lo de la tara mitocondrial es que salió, a mí me gusta traer las noticias que voy a seguir. Y el otro día, como se aprobó en Reino Unido lo del tema de la tara mitocondrial y tener un hijo habiendo extraído del núcleo, o sea, del óvulo, el núcleo de la madre con enfermedad. Que se fuera hereditaria. Cuando estuvimos trabajando y estuvimos mirando el tema de la tara mitocondrial, que a mí la verdad que no sé qué tipo de enfermedades acarrea. Claro, porque la mitocondria se heredan siempre vía materna. Entonces, como sea alguna enfermedad que tenga que ver con algún problema de la mitocondria, sabes que la va a heredar vía materna. Entonces, pues tienes que pasar el núcleo a un citoplasma que esté sano, claro, que no tenga mitocondria enferma. O sea que, a ver, tú con todas las técnicas, lo mismo que se pueden hacer cosas buenas, que van a ser buenos pues, para la salud, para seleccionar, o por ahí puede haber algún loco que se dedique a hacer, yo qué sé, clones de cosas que no tendría que hacer, o de... Siempre todas las cosas se pueden usar bien o mal, hay que intentar usarlas bien. Entonces, bueno, si queréis os pongo el vídeo, que un poco ya a lo mejor a raíz del vídeo también os surgen dudas. A ver si yo... Escape. Claro, el vídeo es muy a favor de la transgénica, pero a ver. Ay, espérate. Espérate. Es que no sé, espérate. A ver, espérate, ¿dónde lo paro? Espérate. Que es que me tengo que poner la cara. Y yo me pasa igual, que es que no, pero ¿por qué sale? No porque no me sale abajo. Está aquí abajo, ¿lo ves? Ah, vale. A ver, espérate, espera, que vamos a mí me gusta abrirlo con otro que tengo aquí descargado. A ver, si es que yo me lo he descargado de YouTube, no sé cómo se me lo he descargado muy bien, ¿o no? Porque no se me va. Ahí. A lo mejor hay que cerrarlo. Es verdad, que no, es que yo ¿dónde lo tienes? Perdona. Aquí, mira, está en ¿dónde está mi documento? ¿Ahí? Esto no está en el disco duro. Está, entonces mi PC. Equipo, sí, ¿dónde está? Aquí mi Espérate que yo me voy a poner las gafas yo también, porque yo sin gafas. A ver, aquí ya. Entonces, me interesa. Sí. Y el 2015, ingeniero en ruta ahí. No, esta de aquí. Vale. Y entonces esa, hablemos vale, de vamos a abrir con este que me vale. Más. Un poco de manía que tengo. Sí. Que se me olvida. Voy a darle A ver. Y ahora ya se cierra, ¿vale? Ahora. Ya le da La neta, hablemos sobre transgénicos. Un organismo genéticamente modificado es una especie viva a la que se le ha agregado por ingeniería genética uno o varios genes con el fin de transferir alguna cualidad que no poseía y que le permitirá ser más productiva y útil. Algunos ejemplos son calidad nutricional, resistencia a plagas, tolerancia a heladas y optimización del uso de agua en situación de sequía. Las primeras modificaciones genéticas en algunas plantas se desarrollaron hace 30 años y desde hace 17 se siembran a nivel comercial alrededor del mundo, siendo la tecnología de más rápida adopción en la historia de la agricultura moderna, pasando de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 170 millones de hectáreas en 2012. Los cultivos transgénicos han sido sembrados comercialmente por más de 30 países. Por ejemplo, maíces en Brasil y Sudáfrica,
algodón en India y Colombia, soya en Argentina y Paraguay, papaya en Hawái, canola en Canadá y Australia. Canola, ¿sabe lo que es? Ensayos de arroces en Asia y de maíz en África. En México, desde hace 17 años, consumimos varios alimentos que contienen transgénicos. Su uso es común, legal y no implica riesgos a la salud, debido a rigurosas evaluaciones que confirman que los productos son tan seguros para su consumo como los cultivos convencionales. Más de 200 alimentos transgénicos han sido avalados tanto por organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, como por agencias sanitarias de 59 países, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dependiente de la Secretaría de Salud. Adicional a esto, el beneficio económico observado ha sido significativo. Entre 1996 y 2012, la producción de cultivos genéticamente modificados ha generado beneficios económicos acumulados para los agricultores por casi 100.000 millones de dólares. Sobre los cultivos transgénicos y el desarrollo de la biotecnología agrícola, existe mucha información imprecisa, incompleta o sin base científica, que impide una opinión clara al respecto. El avance, la modernización de la agricultura y la alimentación por medio de cultivos biotecnológicos, genéticamente modificados o transgénicos es una realidad positiva y permite compartir los beneficios basados en la experiencia de países en donde se ha aplicado la biotecnología agrícola, en lugares en donde ésta se encuentra en proceso de aprobación. Conoce más sobre los cultivos transgénicos en fuentes profesionales, acreditadas, confiables, objetivas y transparentes. Infórmate www.lanetadetuplaneta.com. Bueno, ya está. El vídeo, como veis, es mexicano porque es que en Europa hay muy poco cultivo transgénico, porque en realidad la política no está muy a favor de los transgénicos en general en Europa, porque no sé, podríamos la cosa es que es un problema más político que científico. Entonces, bueno, pues en Europa es de donde menos se cultivan en el mundo. De hecho, en España no las nombramos. No. ¿Y en el vídeo? En España no, pero importamos soja y maíz de otros países transgénicos. Pero no se pueden cultivar. Bueno, sí hay eventos, algunos eventos autorizados, pero muy poco, muy poco. De todas formas, yo quiero que quede claro que la biotecnología no es solamente alimentos transgénicos, que lo que os he dicho antes de las marcas de ADN, de serialización, una parte de eso también es como una parte de la biotecnología, pero bueno, el transgénicos también. Es una técnica más que se puede usar. La biotecnología se puede usar tanto para introducir genes nuevos o silenciar, en lo que os he dicho de los celíacos. No es que le meta uno nuevo, sino que lo que hace es evitar que se expresen genes que tienen la planta. O también te sirve para lo que os dije antes, para tener marcas de ADN que te permita seleccionar mejor. O sea, es para muchas cosas, ¿no? Las técnicas estas sirven para muchas cosas. Ya está, no sé si tenéis alguna otra duda. ¿O no? A ver, ¿queréis preguntar algo? ¿Tiene algún efecto negativo los alimentos transgénicos? En la alimentación. O en la alimentación o a nivel de medio ambiente, lo que sea. De medio ambiente es más, sí es verdad, o sea que es verdad que si tú cultivas un alimento transgénico se podría polinizar, imagínate, con una especie que tuviera otro agricultor que tuviera por ahí el mismo cultivo y se podría mezclar, por eso obligan a que haya mucho control, o sea que si tú cultivas un transgénico tiene que estar separado no sé cuántos metros de otro para que no se mezclen, o tampoco puede haber especies silvestres que se cruzaran naturalmente con ese transgénico, porque si no es verdad
que hay un riesgo de contaminación, pero eso está también muy controlado. ¿Y eso puede ocurrir de forma natural? La polinización, ¿cómo? Que se mezcle el polen de una con otro, claro, eso es... O sea, por ejemplo, claro, muchas plantas se polinizan con el aire o con abejas, ¿no? Va la abeja y la abeja lleva el polen de una a otra. Entonces, como eso está estudiado, se sabe los kilómetros a los que llegan las abejas. Imagínate que yo estoy cultivando habas y quiero poner un campo de transgénicas, pues se sabe a cuántos kilómetros tengo que poner una de otra para que no lleguen abejas de la otra y se crucen. ¿Y no es más caro? Es más caro, es muy caro obtenerlo, porque las técnicas de biotecnología son caras. Y la semilla es más cara, pero claro, el agricultor, imagínate el maíz este que es resistente al insecto. Por ejemplo, en Aragón, que sí se cultiva ese maíz transgénico resistente, en Aragón hay mucho problema con ese insecto y cuando el maíz le ataca ese insecto, los agricultores le tienen que echar un montón de pesticidas al maíz y muchas veces ni echándole pesticidas sobreviven el cultivo, o sea que al final no tienen casi producción, no tienen al final casi maíz. Pero si cultivan el transgénico como es resistente naturalmente, de una forma artificial, pero no le tienes que echar pesticidas, pues ya no le tienen que echar productos químicos para que se muera el insecto y recogen mucho más. Luego, para el agricultor, lo que han dicho ahí, al final gana mucho más dinero porque tiene una producción al final. Aunque la semilla le cueste algo más cara, después le compensa porque tiene producto. Y encima no se tiene que gastar dinero en pesticidas para tratar contra o mucho menos para el insecto, pues en ese sentido es como mejor para el medio ambiente porque hay que utilizar menos insecticidas. O sea, todo tiene su parte buena y su parte, pero en conjunto, si al final es mejor, sí. En verdad, sí. A ver, sí. Esto lo que hace es ir al maíz, lo que se come, para alimentarse, ¿no? Sí. Entonces, si ahora la derecha no. Si ahora esos alimentos tienen cosas, productos no, porque no, sí, en realidad lo que es el GLS lo que hace es que la planta tiene una sustancia que las larvas del insecto, porque el insecto, claro, las larvas del insecto cuando están creciendo al comerse la hojita del maíz se mueren. ¿Sabes? En realidad es, ¿sabes? Pero ese insecticida, tú en realidad el hombre no se come ni las hojas ni le afecta ese insecticida que le afecta al insecto, ¿comprendes? Porque lo que se va a aprovechar del maíz es la mazorca. No, bueno, explícate, dime tú, ¿qué ves? Yo digo que si la insecto come esos alimentos, ya no se lo pueden comer. Ah, que el insecto ya no tiene alimento, dices tú. Que afecta en otro sentido. Claro, al insecto también, pero en realidad el insecto no quiere decir que ya desaparezca ese insecto de la faz de la tierra, lo que pasa es que no habrá tanta cantidad de ese insecto. Con el tiempo no se podría volver a ese tipo. Sí, se podrían volver inmunes y tendrías que hacer otra transgénica. Claro, tenéis razón, claro, tenéis que volver a empezar, sí. Cuanto más protejamos, por ejemplo, los maíces, más evolucionan los insectos. También es verdad, o sea, y tenéis razón en los dos sentidos. Es verdad que se puede, irán evolucionando, entonces por eso, ¿sabéis lo que dicen? Que lo que no es bueno es, imaginaros que en toda la superficie de España se sembrara la misma variedad resistente al insecto, porque entonces no existe ningún sitio, lo que tú digas, donde se pueda alimentar el insecto y la población del insecto evolucionará más, aparecerán mutaciones que sean resistentes a eso, pero entonces lo que hay que hacer es lo que se llama una agricultura sostenible, que es
no sembrar todo de la misma variedad, sino que haya una mezcla de una variedad resistente y otra susceptible. O sea que, digamos, los extremos nunca son buenos. ¿Eh? Pero si siembra susceptible, luego ya, si se va a morir, al final solo quedan las que resisten. Sí, pero lo que ocurre es que si hay menos población de insectos en general, porque claro, las plagas, es que en realidad muchas veces las plagas en plantas cultivadas ocurren porque hay mucha superficie del mismo cultivo. Por ejemplo, ahora aquí dicen que es muy peligroso, que en toda Andalucía hay tantísimos olivos, todo es de lo mismo. Ahora viene una enfermedad para el olivo y se echa todo a perder, y hay una cantidad de patógenos y hay porque es todo lo mismo. Entonces lo malo es tener como mucha superficie de lo mismo, porque entonces hay mucha población de insectos y hay exceso de población de insectos. Lo bueno sería tener un poco compartidos los cultivos, para que no haya para que no sea una agricultura tan intensiva como la que ha habido a lo mejor hasta ahora. No sé si estamos convencidos o no, pero bueno. No, o sea, no, pero que es verdad que disminuye, que eso le afecta al insecto y le afecta, y después eso puede evolucionar y ya no te sirve esa transgénica, tienes que hacer otra. Eso es así, en la agricultura nunca hay, de hecho las plantas que se han hecho resistentes por cruzamientos tradicionales, muchas veces se ha perdido esa resistencia y hay que empezar otra vez a hacer cruzamientos. Por eso siempre los que trabajan en mejora siempre tienen trabajo. Siempre tienen trabajo. Siempre tienen trabajo porque siempre tiene que ir cambiando. Elena, ¿tú tenías la mano? ¿Alguna? Pero sí, a ver. Que si se mezclase, o sea, el cultivo transgénico con el que es normal, ¿qué problema habría? Porque si han hecho un transgénico, o sea, ¿desaparecería el normal? No, en principio no desaparecería, no. Lo único que pasaría, que tendrías que analizar en los hijos quién es transgénico o no, si la gente quiere saber si está comiendo transgénico o no está comiendo transgénico, porque claro, ahora mismo es obligatorio en Europa y en el resto del mundo, yo creo que también, en Europa desde luego, que la etiqueta del producto que lleve algo transgénico lo tiene que poner. Entonces, claro, el más complicado sería, en realidad, sería una herencia como cualquier otro gen de Mendel, porque es un gen al fin y al cabo. Lo que pasa es que a lo mejor tendrías que hacer análisis para distinguir quién es transgénico de quién no, porque te obligan en la etiqueta poner lo que es transgénico y lo que no es transgénico, porque la gente tiene derecho a saber lo que se está comiendo, lo mismo que cuando compra un producto que es ecológico, tiene que cumplir unas normas y tiene que ponerlo en la etiqueta. Pues igual. Los pesticidas que se echan para las plagas de insectos y eso, ¿influyen en la alimentación de las personas? Claro, no son sanas. Claro, pero de todas formas, claro, de hecho muchas veces hay pesticidas que se retiran de la agricultura, porque los años, por ejemplo, los años 70, 80 se utilizaron muchos que ahora ya están prohibidos, porque se ha visto que tenían efectos negativos a la salud. Se intenta tener control, que no, por ejemplo, si se tratan unos árboles frutales, hasta que no pasa un mes que se haya pasado el efecto del pesticida, no se puede comer la fruta. O sea, eso hay unas normas también, para intentar evitar hasta donde se pueda el riesgo de la salud, pero bueno, algunas veces... Pero claro, si tú quieres comer fresas en el mes de febrero o en el mes de enero, ¿sabes? Un poco por el sistema de vida que tenemos, porque si nosotros comiéramos solamente la fruta de temporada o lo que se cultiva cerca de nuestra provincia, pues no habría tanto problema de conservación de alimentos. Es un poco también por el tipo de vida al que estamos acostumbrados en el mundo desarrollado. Lo ideal sería comerlo de temporada, os lo aconsejo. Claro, y además, pues también, claro,
durar menos el tiempo de transporte, de que lo traen y tal, pues tienen que añadirle menos cosas para que se mantenga, en fin. Siempre es mejor cosas que sean de temporada y que no sean, que sean más o menos de tu zona. Pero claro, estamos ya acostumbrados a poder comer de todo durante todo el año. Y las plantas no se producen naturalmente durante todo el año. Sí. Si se puede, con el maíz, por ejemplo, los sí. insectos se pueden evolucionar para poder seguir alimentándose, se puede también como modificar la genética del ser humano para, por ejemplo, los celíacos, como que hacerles inmune al gluten o, por ejemplo, los que tienen tolerancia a la lactosa, que sí, que son como inmunes, como los insectos, se puede. Eso es lo que se llama terapia génica, pero claro, eso lo tienes que hacer en el embrión, porque claro, una vez que ya se han formado todas tus células, para hacerlo cada célula por célula ya no puedes, ¿sabes? Genéticamente para modificar algo en un animal, o en un hombre, al fin y al cabo es un animal, tendrías que hacerlo en el embrión, cuando se está formando el individuo. Entonces ahí podrían modificar algo de la genética de él para que cuando sea adulto sea distinto. Seguramente se llegará. Supongo que en el ADN del óvulo o del esperma. Claro. Para que una vez fecundado ya lleve incorporar nuevos genes. Claro, claro. Pero vamos, que eso se hace hasta ahora, se ha hecho terapia génica, que se llama eso, pero eso se hace a lo mejor para enfermedades muy graves de herencia genética, pero en realidad yo creo que cosas que sean más leves, ahora mismo es tan complicada esa técnica que no se hace. ¿Sabes? Es más complicado, creo yo, hacer eso en humanos que darle un medicamento para que se cure, a no ser que fuera otro tipo de enfermedad ya más grave, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa? ¿Me han gustado las semillitas o no? Es curioso, a mí me llama la atención la de la mezcla de colores de garbanzos, porque me ha descubierto una cantidad de garbanzos que desconocía. Y me parece que hay naranja fuerte, no está, ¿no? Que hay otro que tenemos. Naranja fuerte hay uno, ¿No te digo? no sé si es al que te refieres, pero me llama la atención el verde, uno que es como gris. Sí. Hay nosotros trabajamos con una cooperativa que es de Huelva que produce garbanzos y ¿sabes lo que querían hacer? Ensaladas de garbanzos de colores. Sí. Que obtuviéramos garbanzos de muchos colores, pero eso es con cruzamiento nada más, que cruzando oscuros por claros te salen todo eso. Pero no solo en variedad de colores, sino variedad de forma y textura. Sí. A ver, dime. Nada más que cruzando, eso ni biotecnología ni nada, con unas pinzas. Eso lo ¿eh? Claro, los negritos, los chiquitos que hay que conseguir que sean de colores, pero que sean un poco más gorditos y que no estén muy duros, claro. Claro, porque los negritos esos pequeñitos están durísimos. Eso se los comen en la India, porque en la India comen muchos garbanzos, pero con harina. Como harina, la machacan y lo comen. Entonces, el alimento básico en la India es el garbanzo. El arroz negro. ¿El arroz negro? El arroz negro que te comes tú, no, eso se le echa tinta de calamar. Podría ser. Oye, que podría ser, ¿verdad? Podría ser. Bueno, ¿sabéis que hubo lo caso que no sé si lo hacen. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Intentar hacer transgénicos de algodón. El algodón, la planta de algodón, el algodón que da es blanco, ¿no? ¿Habéis visto la planta de algodón con las bolas de algodón? Pues estaban intentando obtener un algodón transgénico que diera el algodón azul. Y así ya no tenían que teñir el algodón para hacer los pantalones vaqueros. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Hay gente que se le ocurre de todo. O sea, que se os puede ocurrir una idea buena y hacerla vosotros. Y os forráis. ¿Se puede también con los animales?
Claro, claro, hay transgénicos de animales, de hecho, salmones hay transgénicos. Salmones que son más grandes de lo normal. O sea, salmones transgénicos sí que hay. ¿El qué? Sí, el pobre no... Claro. Ya, pues nada, eso es... Como si quiera una persona. Del siglo XV no, a mi abuela. Es verdad, quiero decir, lo que te está diciendo no es ningún disparate. Si la industria consiguiera pescado sin raspa y demás, bueno, aparte eso es como nos lo venden ahora, porque aquí hemos comido mucho palito de merluza, ¿no? Todos. Sí. Pero lo que nos mola no es el pescado y tal de la raspa, lo que nos mola es que te den ya el bonito. O sea que si la industria va por ahí. Sí, pero bueno. Claro, lo que pasa es que hay que buscar también lo que ha dicho antes vuestro compañero, hay que buscar equilibrio con el medio ambiente. No te puedes dedicar a hacer cosas raras así por las buenas. Claro, claro, claro. Hola, Laura. Sí, ella es Laura. Ya, sí. Sí. Que en fin, que también hay que buscar un poco de equilibrio con el medio ambiente, porque si nos vamos a dedicar a estas cosas raras, tampoco puede ser eso, ¿no? Sí. Pero bueno, hay cosas problemas que se pueden solucionar. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Alguna duda más o no? ¿Nos gustaría trabajar en biotecnología o no? Para hacer cosas de biotecnología en plantas, pues puedes estudiar ingeniero agrónomo, que estudia plantas, puedes estudiar biología, que también puedes coger una rama de plantas, puedes estudiar bioquímica, puedes estudiar medio ambiente incluso, y cualquier cosa, y para animales, pues veterinaria, biología también, bioquímica.